aproximan las elecciones, tenemos grandes redefiniciones en términos de las encuestas, de las preferencias de la sociedad, que todavía parecen ser ambiguas. 2 candidaturas, 3, 4 cuartos. Los analistas se preguntan cómo será la elección. Los argentinos nos preguntamos cómo será la elección. Y en medio de esto vemos señales. Señales desde el espacio de la libertad avanza, donde, retomando el viejo discurso de Mauricio Macri, bueno, están pidiéndole perdón a España por la independencia y salieron a criticar incluso a nuestro libertador, el general San Martín. También promoviendo la soberanía británica sobre las islas, algo en Malvinas, algo que ya habían anticipado Patricia Bullrich en el pasado, ¿no? Y realmente llegar a esta altura de nuestra vida con la sociedad, viendo que sujetos que plantean un discurso negacionista, que reivindican la dictadura, que cuestionan la soberanía nacional, que proponen la venta de órganos, la venta de niños. ¿Qué ha pasado para llegar a esta catástrofe? Y del otro lado, porque evidentemente la elección sigue siendo siempre la misma, patria o colonia. Del otro lado tenemos una gestión hiperactiva de Sergio Massa, un Sergio Massa que yo creo que ya ha quedado en la historia, ¿no? Ha quedado en la historia con la decisión de eliminar el impuesto a las ganancias, que en realidad es la confirmación de lo que viene proponiendo desde hace más de 10 años. Pero también hubo una serie de medidas de alivio, de reconocimiento, y sus gestos respecto de cuál sería su programa de gobierno. A diferencia de lo que pasó en 2019, donde tuvimos una especie de rejunte para evitar la reelección de Mauricio Macri, aquí tenemos con quién y tenemos con qué. Tenemos un programa, tenemos un candidato que conoce el funcionamiento del Estado y que ha reivindicado, y claramente desde su rol de candidato, ha demostrado un perfil claramente peronista en términos de su propuesta, de sus determinaciones. No es fácil, pero sabemos que esta es una elección que va a definir nuestro futuro. El tema es si definimos nuestro futuro como patria o si lo definimos como colonia. Estamos con nuestro invitado de hoy, con Rodrigo Rabanà, que... ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va, Alberto? Viejo amigo, acá de tantas luchas viejo del pasado. Sí, sí, tal cual. Referente de la Néstor Kirchner. Bueno, ¿cómo la ves? No está fácil, es una realidad. La víscera más sensible, como decía el general Perón, es el bolsillo. Lamentablemente llegamos a esta situación, como decimos, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿No? Hemos llegado a esta situación por malas decisiones. Creo que se ha abandonado también ese proyecto político y modelo de país que generó en sus orígenes el general Perón y la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo siguió con sus 2 gestiones y después en la Resistencia y con los compañeros en los 70 lo hicimos volver a la Argentina y bueno, y después apareció Néstor Carlos Kirchner, que supo interpretar nuevamente al pueblo argentino, ¿no? Por eso la política es claramente esa función, interpretar al pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que está reclamando? ¿Qué es lo que necesita? Y bueno, lamentablemente cuando hemos perdido el rumbo, ¿sí?, donde hay 3 clases, ¿no?, de intereses. Tenés a los que defienden los intereses del pueblo argentino, que son la mayoría hoy actualmente los dirigentes territoriales, los que sinceramente están en el día a día con la gente, ven qué es lo que está pasando en las bases. Después tenés los que representan los intereses del poder real, que sabemos quiénes son, ¿sí? En este caso Juntos por el Cambio, y queda claro esta gran aparición como tercera alternativa que hoy es Milei. Y después están los que representan los intereses de uno. El egocentrismo, el individualismo, el personalismo. Y creo que esta falta de conducción y la falta de proyecto político y modelo de país nos lleva a este laberinto sin rumbo, donde los compañeros lamentablemente no están viendo claramente lo que está pasando
pero también en función de que creo que el que tiene algo no quiere dar un paso adelante por miedo a perder lo que tiene, porque no se siente respaldado. Yo creo que era necesario volver a sacarlo a este hombre que representó el gobierno oligárquico, que no solamente liberó el mercado, sino que claramente jugó a la timba financiera, terminaron los préstamos en el país. Claro, Mauricio Macri. Terminaron los préstamos en el mundo e hizo traer al FMI, donde claramente esa deuda de 44.000 millones de dólares condicionó al gobierno que llegaba. Pero yo creo que las coaliciones son muy necesarias en los momentos electorales, pero no sirven y no funcionan en los momentos de gobernar un país. Yo creo que el peronismo no puede ser cola de... No puede ser furgón de cola. No, sí, claro, tiene que ser cabeza. Creo que lamentablemente yo noté el 80% del peronismo que ha acompañado este gobierno con Alberto Fernández a la cabeza, que es el que toma la decisión, ¿no? Porque la verdad, la persona que ha tomado siempre la última decisión y el que ha firmado o no dio el paso adelante para salir a decir, bueno, este es el rumbo que quiero, vamos en contra de los beneficios de unos pocos para defender los intereses de la mayoría. Lamentablemente el 80% del peronismo acompañó, pero no fue el que tomó las decisiones, ¿está bien? Por eso no podemos llevar esa mochila de este gobierno que fracasó. Y creo que Massa ha roto esos parámetros, creo que en el momento más difícil económicamente y políticamente del país ha tomado el bastón de mariscal. Ha sido el hombre que ha tomado esa decisión de decir, me voy de la Cámara de Diputados, donde estoy cómodo, estoy tranquilo, pero digo, el tipo, Alberto Fernández, con todas las posibilidades de que se vaya en helicóptero, el tipo agarró el timón y se puso al frente del Ministerio de Economía, que estaba en llamas. Pudo juntar producción y agricultura, dos ministerios que lo llevó a las secretarías tan sensibles, y hoy... dijo, yo soy candidato. Y esas son las cosas que sinceramente se reconocen, el valor, el coraje. Por eso te digo que los tipos que quieren quedar en la historia tienen que saber que tienen un costo cuando van en contra de los intereses de unos pocos a favor de los intereses del pueblo argentino, que va a tener un costo personal y político y te van a perseguir hasta los últimos días de tu vida. Por eso yo valoro mucho lo de Massa y acuérdense siempre que el peor de los nuestros siempre va a ser siempre mucho mejor que mejor de ellos, ¿no? Bueno, igualmente, a ver, por el escenario electoral, los proyectos que están en juego, los intereses que están detrás, yo creo que Sergio Massa ha hecho algo muy inteligente y a la vez pragmático, ¿no? Que es plantear un gobierno de unidad, tratando de recuperar aquel viejo abrazo de Perón con Balbín, ¿no? Tal cual. Y que las fuerzas nacionales y democráticas claramente se encaminen hacia generar una nueva coalición, porque realmente si Juntos por el Cambio no tiene un buen resultado electoral va a estallar rápidamente. Lo mismo va a pasar con cualquier coalición que pierda, ¿no? Esto queda claro, pero me parece que efectivamente, digamos, de acá a la segunda vuelta electoral, como dijo, y no cito un peronista, sino un radical, como dijo Jacobiti, ¿no? Difícilmente un radical pueda votar por Milei. No, queda claro. Milei lo representa, queda claro, esa mala praxis de la política donde resurge este personaje, donde lamentablemente está llevando, como yo me acuerdo mucho en la época de los 80, ¿no? Los 80 con Alfonsín, en el gobierno de Alfonsín, donde los servicios del Estado eran muy malos, no llegaban a la gente, eran pésimos, y donde dio lugar, también tuvimos un gobierno peronista donde aparece Menem con su poncho, pero a donde quiero llegar, que Menem tuvo que tomar una decisión, por eso yo lo justifico en cierta manera, porque había caído el muro de Berlín, había ganado... había caído el muro de Berlín, estábamos en una situación de hiperinflación tremenda, con levantamientos y cuestionamientos de los sectores militares, con presiones... Tal cual. A ver, apeló al pragmatismo. Puede ser que no sea el programa que a nosotros nos hubiera gustado, pero en la situación en que se encontró la Argentina, y le imprimió un cambio. Y le imprimió un cambio que me parece que es importante, un proceso de modernización. El costo fue altísimo, por cierto. El tema era qué hubiera pasado
si se hubiera actuado de otra manera, porque como decía Perón, y esto lo Totalmente. sabes muy bien, la verdadera política, siempre lo dijo Perón, es la política internacional, lo otro es la de entre casas. Claro, había ganado el Tratado de Washington, había ganado esa Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo. Entonces el tipo, en cierta manera, tuvo que amoldarse a la realidad del mundo. Y yo creo que la gente aceptó eso. Después se desbanda, después la convertibilidad, que la convertibilidad sirvió para una etapa, pero no darle esa continuidad. Yo creo que hoy, que todos sabemos que el Estado es el patrimonio del pueblo argentino. Cuando nosotros hablamos y echámosle la culpa al Estado, es un error. El Estado es el patrimonio del pueblo argentino. Todas las instituciones públicas es lo que es la riqueza que tiene el pueblo, sean los recursos naturales, sean todas las instituciones públicas, sean los colegios, las universidades, sean los hospitales, las comisarías. Y después llega el que administra el Estado, ¿está bien? El que administra todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas, que es el gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, para transformar un país necesitas poder político. Por eso la discusión es por adentro, no es por afuera. Es por adentro. El tema es, como yo siempre digo lo mismo, el problema no son las instituciones, que las instituciones son tan necesarias para el rumbo de un país. El problema es quiénes son los que manejan las instituciones para bien o para mal. El Estado, que es la riqueza del mundo, no la podemos achicar, porque si nos quieren achicar o nos quieren privatizar o nos quieren decir que necesitamos voucher para la educación, voucher para la salud, que van a vender el CONICET, que van a abrir el comercio, donde la industria nacional va a estar totalmente jaque mate, donde las pymes van a empezar a desaparecer, las fábricas. Lamentablemente, quizás este enojo que tiene el pueblo argentino por la mala administración del Estado, que nos llevaron hasta ahora, o rumbo del proyecto político y modelo de país, puede perjudicar mucho para los intereses de uno. Sí, no solo perjudicar, sino que puede infligir un daño del cual irreversible. Totalmente. Entonces, está todo inventado, está todo creado. Lo que necesitamos es un hombre que tenga la capacidad, que yo creo que para llegar a ser gobierno o ser candidato a presidente, primero tuvo que haber negociado con todos los sectores, ¿no? Pero después, ese candidato va a quedar desde la soledad va a tomar la decisión, si va a querer quedar en la historia del país, como un presidente que salió a defender con un giro de 360 grados los intereses de la nación, o va a ser uno más del montón. Y yo creo que Massa tiene esas condiciones, sinceramente, que va a quedar en la historia de la Argentina. ¿Cuánto hace que no veíamos novedades como las que hemos tenido en estas últimas semanas, ¿no? Desde, qué sé yo, el impuesto a las ganancias, la creación de nuevas universidades, las ayudas de distinto tipo, la devolución del IVA. Eran todas medidas las que se venían tomando prácticamente de 2015 hasta hace 2 años al menos, o menos tal vez, que eran todos golpes sobre el bolsillo del trabajador y de los sectores más necesitados. Y de golpe vemos que hay un cambio, ¿no? Que hay que animarse a tomar estas determinaciones en este contexto, porque, a ver, con los riesgos de carpetazos, de persecuciones y demás, ante una elección que en principio no pintaba fácil, porque vos veías los datos de inflación, toda la retórica desde los medios de oposición y demás, la pérdida de capacidad de compra de los salarios, y que ese candidato igualmente haya sacado 1/3 de los votos, implica que en la sociedad hay una memoria respecto del peronismo. Y también es muy importante saber que hay una amplia cantidad de votantes peronistas que no han concurrido a las urnas simplemente porque saben que los otros no son solución y que estaban enojados, disgustados, decepcionados con la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández durante este gobierno. Y bueno, era la oportunidad, ¿no?, a través de estas señales concretas, de tratar de avanzar y recuperar no solo al electorado que nos va a votar del peronismo, sino también de generar un frente nacional y popular convocando a las fuerzas democráticas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vos tenés un 66% solamente que fue a votar, gente que fue a votar enojada.
las PASO te da la oportunidad de decir, bueno, a ver, es como una señal de advertencia. Pero después claramente, y después lo que tenés es unas generales donde dicen, bueno, yo creo que la gente va a votar con mayor responsabilidad. Y yo creo que si llegamos al balotaje ahí va a decir, bueno, la verdad que está en juego los destinos del país, hasta acá llegamos. Me gustó todo muy lindo, todo este personaje que viene a hablar tan deliberadamente, como decir, se tienen que armar, la gente se tiene que armar, hay que vender los órganos, que hay que vender a los, no a la opción, pero poder montar en venta con los chicos, esa mitología que tiene el tipo, ¿no? Que habla con sus perros, que emocionalmente vos lo ves inestable, donde no va a tener digamos, los acuerdos necesarios, porque no va a tener la mayoría en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, pero también no va a tener gobernadores ni tampoco intendentes. No, yo creo que una cosa es hablar. O va hacia una vía autoritaria, o se frustra y renuncia. ¿Y claro, ¿qué nos deja sin renunciar? Bueno, ahí si llega a pasar una característica, una situación de esa característica, nosotros vamos a tener que ponernos a repensar la construcción nuevamente del peronismo. Esto queda claro que termina una etapa y comienza una nueva. Creo que hay que barajar y dar de vuelta las cartas. Creo que el federalismo tiene que ser parte fuerte y partícipe, pero no pensemos en eso. Yo creo sinceramente que Massa es un muy gran candidato. Sí. Lo de hoy, la CGT, que ayer se aprobó el impuesto a la ganancia en la Cámara de Senadores, y la CGT hoy que sale a respaldar fuertemente a Massa, que eso hace tanto tiempo que no vemos una CGT unida, un movimiento obrero organizado que esté trabajando en apoyo. Sí. También, ¿no? No solo Massa, sino porque uno puede preguntarse qué hubiera pasado si la decisión de empoderar a Massa se hubiera dado en el 2020, ¿no? Y con 3 años de gestión por delante, pero eso es un contrafáctico. Pero creo que hay 2 ministros que fueron fundamentales. Naturalmente Massa, y también quiero destacar la tarea de Kelly Olmos en el Ministerio de Trabajo, que ha insistido con el tema de las paritarias, hemos avanzado en lo que tiene que ver con la definición de los mínimos, se ha generado una relación muy fluida con los sindicatos. Yo creo que son cuestiones. El otro día se inauguraba una biblioteca que había creado en el 93 en el Ministerio de Trabajo y que nunca se había implementado, y ahí hay material impresionante respecto a la historia del trabajo en Argentina, publicaciones de los años del peronismo. Me parece que de alguna manera no podemos decir que este haya sido un gobierno peronista, pero sí que tras la derrota del 2021 hubo algunas áreas estratégicas que empezaron a tener un signo peronista. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, por eso claramente Kelly Olmos es una compañera peronista. Sí. Y eso es lo que estamos reclamando, ¿no? Que estén al frente dentro del ministerio compañeros peronistas, que sepan... Compañeros peronistas y que no utilicen el peronismo para publicitarse, claro, sino que implementen el peronismo en la su acción. En la acción. El peronismo en su acción, en su máxima expresión, ¿no? Sí. Que nosotros somos la doctrina queda claro que es el espíritu, la esencia es el alma, no este gran cuerpo que es el movimiento, ¿viste? El peronismo es el partido de la clase trabajadora y es el que abraza a los pobres, es el que interpreta, y queda claro que la compañera interpretó al movimiento obrero. Además, no solo de los trabajadores, de la producción, de la soberanía, de la justicia social. Totalmente. La movilidad social ascendente, es mucho más que... Pero contame en qué anda la Néstor Kirchner. Y la Néstor Kirchner, hoy estamos, queda claro, acompañando al compañero Sergio Massa. Nosotros vinimos a discutir, a debatir por adentro, antes frente de todo, pero dentro de la vida orgánica del Partido Justicialista, hoy Unión por la Patria, no solamente acompañar y ser parte del proceso electoral, entendiendo que los días más felices siempre fueron y serán peronistas, sino a plantear después de este proceso electoral, si nos va bien, discutir la soberanía, no solamente energética, monetaria, discutir la soberanía alimentaria, discutir la producción nacional, discutir la apertura del registro de tierras, que no es una medida menor, ¿no? Esta otra posibilidad
de acceder al lote propio y demás. Totalmente. Que incluso llevó a que Grabois cambiara drásticamente su discurso y que planteara, digamos, de ese acompañamiento crítico a entusiasmarse con medidas que son claramente beneficiosas para la mayoría, sobre todo para los sectores más desplazados. Y en estos momentos hay que tener mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Hay un escenario electoral que es el que está. Y del otro lado lo que ves es repetir los 90 con Cavallo y es repetir desde a partir del 16 al 19 con el gobierno de Macri. Mucho no hay que experimentar. Y es a donde nosotros entendemos en qué lugar y qué posición nosotros estamos jugando. La agrupación Néstor Kirchner claramente con su nombre y apellido expresa la década ganada y nosotros la transitamos con amor y patriotismo, pero en carne y hueso. Y creo que queda claro que todo está inventado y que se puede hacer, pero con decisión política. Y ahí estamos nosotros. Nosotros decidimos decir, acompañamos a Massa va a tomar la decisión, y la decisión que tome a favor vamos a estar acompañando. La decisión que diga, bueno, me la voy a jugar, y ahí estaremos nosotros, acompañados pero organizados. Y si el tipo dice, bueno, voy a seguir, bueno, estaremos haciéndole marca personal por adentro, pero resistimos por adentro. Y una cosa es resistir por adentro y otra cosa es resistir por afuera. Por afuera es la calle y es represión. Y si es la calle es represión, vamos a dejar que los tipos hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque vienen por nuestros recursos naturales. Estamos en una situación geopolítica internacional bélica, trágica, porque puede llegar a terminar siendo trágica, porque estos acontecimientos nunca terminaron bien, donde se meten la mayoría de los países en una guerra de región, ¿no? Como es Ucrania y Rusia, donde Estados Unidos se está metiendo también con China a través de Taiwán y se está metiendo con Corea del Norte a través de Japón y Corea del Sur, ¿no? Con esas prácticas militares. Y sinceramente, cuando el mundo está en guerra, esos países desarrollados, imperialistas, ven en los países emergentes los recursos naturales. Y nosotros tenemos un país bendito, que tiene agua, tiene petróleo, gas no convencional, que tiene litio, que tiene cobre, que tiene todo el tipo de minería, que tiene alimentos. Entonces los tipos te lo vienen a pedírtelo bien, o te lo sacan a la fuerza. Entonces ellos digitan en cierta manera y van financiando a distintos personajes, como hoy es Milei, como hoy es Patricia Bullrich. Por eso tenemos que defender férreamente nuestros recursos naturales y saber de pararnos ante el mundo, que somos un país desarrollado, con conocimiento, con riquezas educativas, con poder fomentarnos como pueblo para poder defender nuestra patria. ¿Está bien? Lo último que te voy a preguntar, sí. ¿Cómo ha sido la relación? Porque en realidad, sé que años atrás, la relación de la Néstor Kirchner y el peronismo con quienes ejercían la hegemonía dentro del espacio no era la mejor, precisamente. Es decir, había un cierto ninguneo respecto del peronismo en conjunto. ¿Cómo es la relación con los referentes y con los compañeros del Frente Renovador que han establecido en este tiempo? No, la verdad que los compañeros del Frente Renovador nos abrieron las puertas, quieren que seas parte. Acá igual nada falta, nada sobra, digo. No. Todo falta, y creo que es de muy clara inteligencia como compañeros. Primero, saber que nos conocemos, nos sentimos, nos identificamos. Cuando vos identificás un compañero y un espacio político que estamos en la misma frecuencia, claramente lo querés sumar. Y creo que eso es lo que tiene el Frente Renovador, estos compañeros peronistas, que quizás no encontramos en distintos sectores, que es ese abrazo, que es ese, vení, sentate, quiero que sea parte, vamos para adelante, que es conducir al conjunto, que es conducir al general, al movimiento, que es conducir a todos los sectores. No se puede hacer política de un solo sector. Como hacía Néstor Kirchner, abrazaba al conjunto y si estabas enfrente te traía. Porque era entender la política, que la política se hace colectivamente, se hace entre todos. No se hace de un sector.
La política es colectiva, no es individual. La política, y cada uno cumple un rol. No sobra nadie. No sobra nadie, pero cada uno cumple un rol. ¿El rol qué significa? Yo siempre digo lo mismo, viste, como un gran rompecabezas donde tenés las piezas de rompecabezas todas distribuidas sobre la mesa. Y vos vas poniendo una pieza sobre otra hasta armar el rompecabezas, pero si falta una pieza de ese rompecabezas, no es el rompecabezas, algo falta. O es como el cuerpo humano, ¿no? Cada uno cumple un rol. ¿Qué significa? Un órgano. Cada uno cumple como un órgano. Vos sos el hígado, el otro es el riñón, el otro es el que ve, el otro es el que escucha, el otro es el tacto, el otro es el corazón, el otro es el cerebro, pero cada órgano es tan importante en el cuerpo humano que todos hacemos el cuerpo en común. Esto significa que es tan importante la recepcionista como el que abre la puerta, como el que milita en el barrio, está en el sistema, como el jefe de campaña, como el candidato y el que piensa. Por eso cada uno cumple un rol y cada uno somos tan importantes, pero no todos podemos hacer lo mismo. Por eso el proyecto es colectivo y es enriquecedor, ese es el peronismo, que abraza. Por eso creemos claramente, y estoy muy contento y satisfecho de estar hoy caminando con los compañeros y muy de cerca también con el Turco Slayman, que es un compañero, me he ganado ahí un compañero, un amigo, y el resto, como Malena, hay tantos compañeros, diputados nacionales, como también Daniel Arroyo, Mónica Lisa, Micaela Morán, tantos compañeros, Débora Galán, Sebastián Galmarini, compañeros que nos recibieron, vamos para adelante, acá tenés los materiales, vamos a poner a los compañeros que se sientan útiles, que se sientan valorados, que lleven la voz, el mensaje claro, que es el mensaje de Sergio Massa, que quiere dar vuelta a la hoja y que quiere llevar a la Argentina con un gobierno, con un proyecto político, un modelo de país que tanto dice tenemos que sacar el FMI de la Argentina y vamos por la soberanía nacional. Y nosotros creemos en eso. Y ahí estaremos, la Néstor Kirchner va a estar ahí. Rodrigo, te agradezco tu visita y bueno, estaremos en contacto. Por favor, para mí es un gusto estar acá, sos un compañero y sos de gran valor y lo que estás haciendo claramente es llevar el mensaje, no solamente en esa escuela de formación de cuadros que nos dabas con la Néstor Kirchner, pero sos un militante férreo que has estado larga ganada, que estás ahora, que claramente interpretás la situación y decís en estos momentos de riesgo qué es lo mejor para el país. Y yo te agradezco mucho que me hayas invitado y bueno, nada, a caminar juntos, hermano. Dale, ¿sí? Rodrigo Rabanal, referente de la Néstor Kirchner, ha estado aquí en Laberinto Argentino. Este domingo tenemos el primer debate presidencial. ¿Modificará la voluntad de voto de la ciudadanía argentina? Los debates en general mueven poco el amperímetro, sobre todo cuando son debates colectivos. Tiene mayor incidencia en una segunda vuelta, en un balotaje, donde quienes han optado por otros candidatos deben definir su voto. Pero de todas maneras, han habido novedades muy importantes en el curso de la semana que pasó y que nos marcan con claridad cuáles son los posicionamientos y cuáles son las alternativas que esperan a la Argentina. De un lado tenemos a Patricia Bullrich, estancada en las encuestas, con un punto central en su programa, que es exterminar al kirchnerismo, como dice ella.
El segundo, en términos económicos, economía bimonetaria. Por el lado económico nos vamos a la catástrofe. Por el lado social, político y hasta humanitario, vamos a la guerra civil. En la democracia se trata de dialogar, de convencer, de conversar, de negociar, de acordar, de alinearse detrás de un proyecto de país. Ningún candidato democrático puede proponer el exterminio de nadie. Claro está, cuando se piensa en la política, en los términos de una guerra, y esto tiene que ver con el pasado, que la candidata intenta infructuosamente ocultar, no nos olvidemos que ella participó del atentado que le costó su vida a su propio tío, en el marco del secuestro de los hermanos Born. Ahora, esa es la candidata que nos va a llevar al futuro. Del otro lado tenemos a Javier Milei, demonizando al Papa, al argentino seguramente más importante en toda nuestra historia, que ejerce un liderazgo a nivel global. El Papa para Milei es el enviado del demonio. Ahora, claro, Milei, ¿qué propone? Venta de órganos, venta de niños. Una dolarización que va a llevar a la Argentina a la catástrofe. No pienses que vas a cobrar lo mismo que ahora en dólares. Apenas cobrarás un par de dólares, si es que los tenés. La economía va a quedar arrasada, las pymes, todo aquello que genera producción. Milei y Bullrich además coinciden en otro punto, que es reconocer la soberanía británica en las Malvinas. ¿Esos pueden ser los candidatos para conducir la patria? Esas pueden ser las opciones. Ajuste, tristeza, destrucción, persecución, exterminio, cesión de la soberanía nacional y demonización del pueblo. Si la sociedad argentina se inclina por estas alternativas, bueno, efectivamente, nuestro país habrá fracasado. No seremos país, seremos una colonia a la cual se irán amputando progresivamente todos sus territorios, por lo menos todos los productivos, y donde se incrementará la conflictividad social con un escenario de guerra civil. Del otro lado tenemos la alternativa de Sergio Massa. Y Sergio Massa en las últimas semanas ha dado señales muy claras de su programa de gobierno. Eliminación del impuesto a las ganancias, algo que no es novedad ni es oportunismo. Es la posición que ha tenido Sergio Massa desde hace al menos 15 años. Creación de nuevas universidades, ayudas a los sectores que no están en blanco, que no tienen reconocimiento en la sociedad, alivios a los jubilados, apuesta por la producción, devolución del IVA. Vos sabés de qué lado estás. Estás del lado de la justicia social, de la soberanía, de la unidad nacional, convocando a otros espacios democráticos que lamentablemente han tomado decisiones en términos de alianzas que contradicen a su pasado, y me refiero puntualmente al radicalismo. La Argentina experimenta una situación crítica y se encuentra en un momento de decisión determinante. ¿Patria o colonia? Queda claro. Y también queda claro que el camino es el diálogo. La generación de un consenso, como planteaba Horacio Rodríguez Larreta, y no fue escuchado dentro de el PRO y de esa alianza de Juntos por el Cambio. Hay que incluir al menos al 70% y si es posible más aún en el consenso sobre un programa de país, pero no un programa de país para ganar una elección, un programa de país para los próximos 30 años por lo menos. Necesitamos un proyecto nacional democrático respaldado por las fuerzas populares. Las próximas elecciones
Son el punto de inflexión para el futuro de la Argentina. En el debate que vamos a tener el próximo domingo vamos a encontrar a un candidato que jamás pudo administrar nada, cuya fuente de consulta es un perro muerto. Del otro lado, tenemos una candidata que desde la Secretaría, desde el Ministerio de Seguridad, en la gestión de Macri, llenó la calle de fuerzas de seguridad, reprimió a personas con problemas con enfermedades mentales, a médicos, a docentes, a enfermeros, a trabajadores. Y que no propone una alegría, no propone un futuro venturoso, propone ajuste y represión, con el objetivo de exterminar al otro. Las opciones son claras. De un lado la democracia, del otro lado el autoritarismo. De un lado la posibilidad de una alternativa de crecimiento, de salida productiva, de reivindicación de un proyecto nacional compartido. Del otro lado, la catástrofe. No mires para otro lado. Tenés que elegir. Y no elijas con bronca. Elegí pensando en el futuro. En el tuyo, en el de tus hijos y en el de todos los argentinos. Esto es Laberinto Argentino. Y todas las semanas nos ves aquí, por Diuco Digital TV, por AMEP Televisión, tratando de pensar cómo salir del dilema. Y de los dilemas siempre se sale por arriba. Seguinos en Facebook, seguinos en Twitter, seguinos en Instagram, seguinos en Facebook, seguinos en Twitter, seguinos en Instagram. Diuco Digital.